Realmente no te iba a hacer esto porque ya sabía que Adán te iba a hacer lo que te merecías, pero no me pareció lo suficiente, lo decía con sadismo. En ese momento Goku movió sus dedos, haciendo que sus huesos se empiecen a destruirse. Después de 300 días de torturas bajo el último dedo que lo hizo decapitar, en ese momento salió Historia de Zeus. Hace unos 1000 millones de años, en un planeta que medía 930.000 millones de años luz, se estaba dando el torneo de la titanomaquia. Se podía ver a Zeus levantado, pero con la mandíbula destrozada y a Cronos en el suelo. Nota: el planeta está en otra dimensión. Zeus, en su mente. Ese bastardo ni siquiera puede ver su ataque más poderoso. En el momento en el que me di cuenta, ya me había masticado en la barbilla. ¿Qué demonios era eso?, lo pensaba molesto. En ese momento Zeus se acercó a la cabeza de Cronos mientras que ponía su mano para poder hablar. Zeus, ni puedo decir que fuiste un buen padre, pero fuiste un magnífico luchador, lo decía mientras aprestaba la cabeza de su padre. Goku pensó que con el puño que supera el tiempo te ganaría, lo decía con burla. Zeus, pensé que estabas al otro lado del planeta, lo decía con duda. Goku, sí estaba, pero ya llegó ahora quedamos nosotros dos, espero que estés listo, lo decía serio mientras que Zeus giraba. Zeus, así que estás usando la armadura de Tauro, lo decía serio mientras aún agarraba su mandíbula. Goku, déjame curarte, lo decía tranquilo. Zeus, ¿cómo puedo confiar en ti?, lo decía con duda. Goku, tú sabes muy bien que yo prefiero un combate justo, lo decía serio. Zeus, tienes razón, lo decía tranquilo mientras se acercaba y lo curaba. Después de curar a Zeus, Goku se alejó. Zeus, podré averiguar las capacidades de tu armadura, lo decía serio. Goku, ahora veremos que ganará el regalo de nuestro vuela la gran armadura de Tauro contra el poderoso rayo regalado por los cíclopes, lo decía mientras se ponía en posición de combate. Zeus, no esperaba menos, lo decía serio mientras el rayo aparecía en su mano y después se transformaba en una armadura rayo. En ese momento Goku aparecía atrás de Zeus y le dio una patada que lo sacó volando un 25% del planeta. Goku apareció al instante y le dio una patada que lo sacó del planeta al instante. Goku apareció al instante y le dio una patada que hizo que Zeus al chocar con el planeta que lo hizo temblar rápidamente. Zeus se levantó viendo a su hermano ahí parado rápidamente, usó los puños meteóricos. Goku los esquivó y le dio un golpe que lo hizo vomitar sangre rápidamente. Zeus usó la hacha divina, pero Goku igual la esquivó y le dio una patada que lo hizo sangrar y dar vuelta al planeta al instante. Goku lo agarró en la quinta vuelta. Zeus, Kof, ¿cómo es que no te pudo hacer nada y estamos al mismo nivel?, lo decía grave. Goku, es muy simple, mi armadura multiplica por 400 millones, además que me da las vengas de energías ilimitadas, además que me quita las necesidades fundamentadas y gracias a que domino el tiempo puedo reconstruir la armadura a diferencia a tu rayo que solo puede multiplicar por 20.000, lo decía tranquilo. Zeus, Kof, mierda, Kof, lo decía con esfuerzo. Goku, Zeus, te propongo algo, lo decía tranquilo mientras se quitaba el casco. Zeus, Kof sería Kof, eso Kof, lo decía con esfuerzo. Goku, yo me rindo y te lego a cargo como el dios supremo, pero cuando pase algo muy importante yo tomaré el puesto, lo decía aburrido. Zeus, Kof, trato Kof, lo decía adolorido antes de desmayarse. Goku, bueno, será mejor que envíe a todos los otros de vuelta a todos, lo decía aburrido. Después de eso todos los dioses fueron teleportados menos que Goku. Goku, es momento para destruir todo esto, qué pena, lo decía aburrido mientras se transformaba en Super Saiyajin. En ese momento Goku creó una esfera de ki que hacía parecer al planeta como una hoja del árbol contra una galaxia. En la batalla de Adán y Zeus contra Nappa y Kuriko. Zeus, ¿caso no van a hacer esa cosa?, lo decía emocionado. Kuriko, ¿a qué te refieres, viejo?, lo decía seria. Zeus, esa cosa que te hace rubio y haces que tu caballero crezca, lo decía emocionado. En ese momento Kuriko se transforma en fase 1, 2, 3 y 4. Zeus, de eso hablaba, ahora es momento de la divertirse, lo decía emocionado. En las gradas. Goku,
Nada mal parece que Kuriko es tan fuerte que en su estado base puede destruir 480 sistemas solares, mientras que su velocidad es superior a la luz por 480 millones, pero su fase 4 es tan poderosa que puede destruir 48.000 galaxias, pero su velocidad tampoco hay que tomar a la ligera ya que supera a la luz por 96 billones, lo decía emocionado. Bardock. No de sorprender ya que ella fue la que más se esforzó, lo decía tranquilo, pero aún dañado. Hime. ¿Cómo puedes saber todo esos datos? Lo decía sorprendida. Brunilde. Yo puedo responder eso, lo decía feliz sentada sobre Goku. Goku. Adelante mi querida, lo decía mientras la manoseaba. Brunilde. Mi querido antes de sellar su poder, decidió dedicarse al conocimiento al punto de ser conocido como un ser omnisciente así que calcular cosas, además que fue él quien le enseñó todos los conocimientos a la raza humana, lo decía aguantando los gemidos. Fresa. Entonces tú sabes de mí, lo decía sorprendida, pero fue interrumpida por Goku. Goku. Sí conozco a tu hermano y tengo que admitir que su sadismo no lo tienen igual en todas las especies que he conocido, lo decía tranquilo mientras empezaba a besar a Brunilde. Fresa. Pero ¿cómo es que mi hermano no me contó de ti? Lo decía sorprendida mientras que Goku dejaba de besar a Brunilde. Goku. Es muy simple, tengo la habilidad de hacerme invisible e intangible así que por eso que tu hermano no sabe de mí, lo decía tranquilo mientras volvía a besar y manosear a Brunilde. En el campo de batalla, se podía ver cómo Zeus rápidamente atacaba conteniéndose, pero Kuriko a duras penas podía esquivar los ataques de Zeus rápidamente. Kuriko usa el cañón espiritual haciéndolo sangran, Zeus rápidamente usa los puños meteóricos, atinando solo la mitad de los golpes porque Kuriko logró esquivar gracias a que Zeus se contenía. Kuriko rápidamente da un golpe en la cara, haciendo mover solo 1 centímetro. Zeus usó la hacha divina que le atinó haciéndola salir volando, pero estado muy grave. Rápidamente Kuriko salió del muro y lanzó varias esferas de ki, pero Zeus las esquivó rápidamente. Zeus. A ver si puedes soportar mi máximo poder, lo decía mientras incrementaba su poder. En ese momento Zeus fue con todo y empezó a pegar con todo a Kuriko que la dejó inconsciente. Shion. Otro punto para Goku-sama que empiece la segunda pelea, lo decía serio mientras que Zeus se retiraba y algunos Saiyajines iban a buscar a Kuriko. En las gradas de los demás. Eva. Vamos Adán, tú puedes, lo decía emocionada con los otros humanos. En las gradas. Bardock. ¿Cómo es posible que Kuriko haya perdido? Lo decía sorprendido. Goku. La diferencia es mucha si hablamos de fuerza. Kuriko solo puede destruir 48.000 galaxias, pero Zeus puede destruir con su fuerza 401 universos y si hablamos a la velocidad Kuriko puede superar a la luz por 96 billones, pero Zeus superará la luz por 187 trillones. Por eso Zeus ganó, lo decía tranquilo aún manoseando Brunilde. Hime. Eso es sorprendente, lo decía sorprendida. En el campo de batalla. Nappa. Cuando termine contigo esa puta será mía, lo decía con arrogancia. Antes de que Adán responda se sintió una presencia, pero tan asquerosa que se hizo que todos vomitaran, pero los únicos que no sentían esta presencia eran las chicas de Goku y Eva. Al instante Goku apareció en el campo de batalla después de hecho una mirada a Adán. Ese momento Adán se empezó a retirar, en ese momento Goku se transformara en SSJ Dios Azul y después se arma de su armadura. Goku. Kaioken por 50, lo decía furioso. Nappa. ¿Se crees que con eso me asustas? Lo decía cegándose del miedo literalmente mientras se transformaba en SSJ3. En ese momento Goku le dio una patada que lo hizo escupir sangre, después de eso Goku lo atravesó con su mano y le sacó las tripas rápidamente apareció atrás con las tripas, haciendo una soga en su cuello, rápidamente Goku le arrancó su miembro y se lo metió por el culo después de eso le arrancó los ojos y se los metió por la garganta, después de eso atravesó el pecho y le arrancó el corazón, pero no murió, pero sí sentía el dolor, después de eso le metió el corazón en los ojos después de eso, Goku le arrancó la cabeza y se le metió la cabeza en el culo. Nota. Adán se llevó a Eva para que no vea. Goku. Ahora de desaparecer Multiversal Blast, lo decía furioso mientras universos infinitos chocaban y explotaban haciendo desaparecer del espacio y tiempo. Shion. Otro punto para el equipo de Goku-sama, lo decía tranquilo.
Después de eso Goku se destransformó y se fue a las gradas. Bardock. Pero eso es gran trampa, lo decía asustado. Goku. Anoter dimensión, lo decía enojado haciendo desaparecer. En ese momento todos menos Brunilde se sorprendieron. Brunilde. Ven querido, tranquilízate, lo decía mientras hacía que el trono se hiciera más grande. En ese momento Goku se acostó en el sillón y puso su cabeza en las piernas de Brunilde. Brunilde. Tranquilo mi querido, lo decía mientras acariciaba su cabeza haciéndolo dormir. Todos los presentes estaban sorprendidos Gine. ¿Qué fue eso? Lo decía sorprendida. Brunilde. Eso fue el estado de Emon de mi Goku que multiplica por 2, él la puede usar en todos sus estados, pero él solo lo usa en 2 situaciones, primera opción que el oponente sea muy peligroso o la segunda opción que su oponente lo cabra, lo decía mirando tranquila a Goku que dormía. Fresa. Tengo una duda, ¿qué tan poderoso es ese estado? Lo decía un poco asustada. Brunilde. Bueno, si hablamos solo en fuerza pura, es tan grande que pude destruir 779.310.340.827.586.206.806 universos enteros, junto a 5.517.240 y 1.379.310.345 galaxias, y si vamos a su velocidad es tan grande que supera a luz por 366.346 septillones 240.000 sextillones, lo decía tranquila mientras acariciaba la cara de Goku. Fresa. ¿Acaso no tiene desventaja? Lo decía con duda. Antes de que Brunilde hablara fue interrumpida por Heir. Yo puedo responder eso hermana, lo decía tranquila mientras se acercaba a Goku y su hermana se podía en el pecho de Goku. Brunilde. Ok hermanita, lo decía tranquila. Heir. Nuestro Goku sí tiene una desventaja, pero solo en su estado de Emon, cuando está en ese modo, lo decía tranquila. Gine. ¿Y cuál sería? Lo decía un poco menos asustada. Heir. Es que cuando yo una de las otras de las chicas no estamos cerca se vuelve un demonio que atacará a cualquier ser que vea, pero cuando Goku solo está furioso contra uno solo ser se concentrada contra él, en la primera opción es igual solo se concentrada contra él, lo decía tranquila. Fresa. Sorprendente, lo decía sorprendida. En el campo de batalla. Shion. Bueno, ahora será la tercera batalla de los participantes de Goku-sama son el tirano de los mares, aquel que nunca perdió, el único dio que no participó en la titanomaquia y el hermano gemelo de Goku, como segundo participante será aquel que es el espadachín más poderoso, aquel que nunca ganó y el perdedor más poderoso, lo decía tranquilo. En ese momento todo se hundió con agua, pero rápidamente se abrió una brecha mostrando al tirano de los mares después de subir a las escaleras la brecha se cerrado, después de eso se mostró a un hombre en una calle después llegó y se sentó. Sasaki. Cuando tiempo poseído, lo decía con humor. Poseidón. Cállate basura, lo decía molesto. Sasaki. Ja, en serio no cambiaste en nada, lo decía tranquilo. Poseidón. Basura no te metas en mi camino, lo decía molesto. Shion. Y como luchadores de los Saiyajines serán las manos derechas de los príncipes Saiyajines, el primera será la mano derecha de Raditz el poderoso Vegeta y como segunda representante será la hermana de Vegeta y mano derecha de Otome la poderosa Vegeta, lo decía tranquilo. En ese momento Vegeta y Vegeta aparecían al estilo de Superman. Historia de Poseidón. El segundo hijo del titán Cronos Adamas el dios de la conquista, después del titano Maquia se molestó al saber que su hermano menor Zeus, así que liberó a los titanes se unieron a él para derrocar a Zeus, también algunos dioses se unieron a él. En el palacio de Poseidón, se podía ver a una chica junto a Goku, Adamas y Poseidón. Adamas. Parece que ya es tiempo, ya conseguí el apoyo de 49.000 dioses, ¿por qué no se unen a mí? Y eso no es todo. Algunos de los 15 dioses del Olimpo incluyendo a Hermes prometieron unírsenos. Poseidón, y Goku, ¿por qué no se unen a ayudarnos con ustedes? Seguro lo lograremos tomar la cabeza de Zeus, no debería haber un hermano menor que se siente superior a otros, es lo que yo creo. Entonces Goku, Poseidón me ayudarán. Lo decía serio mirando a sus hermanos. Poseidona.
A mí no me importa, así que no cuentes conmigo, hermanito, lo decía tranquilo. Goku. Yo estoy igual que nuestra hermana, pero cuando estés en peligro te ayudaré, lo decía tranquilo. Adamas. Ok, hermanos, y tú, Poseidón, lo decía tranquilo. Poseidón. Esto es patético y dices ser mi hermano, lo decía serio. En ese momento Adamas se sorprendió y después se enojó. Adamas. Estoy un poco lejos, Poseidón, ¿qué acabas de decir? Lo decía molesto. En ese momento Adamas lanzó la mesa mientras que Poseidón aún se quedaba tranquilo. Adamas. Tal vez si me acerco pueda escuchar otra cosa, repítelo una vez más y dilo claramente. Zeus es Zeus, sin embargo tú también no pienses para nada en ese idiota, hermano tonto, mírame a los ojos, tienes que respetarme, lo decía tranquilo y al molesto final. En ese momento Poseidón sacó su tridente. Poseidón. Dios es humilde, Dios no conspira, Dios no confía, eso es un Dios, es una existencia perfecta desde el principio, pero, tú estás infringiendo todo eso, lo decía tranquilo. Adamas. Maldito, vas a traicionarme a tu hermano, lo decía furioso. En ese momento Poseidón empezó un silbido precioso. Adamas. No me subestimes. Lo decía furiosos. En ese momento Adamas atacó a Poseidón. Adamas, en su mente. Hace mucho tiempo desde tu nacimiento eras así. Nunca hasta ahora, ni una sola vez me ha visto a los ojos. Mírame. Lo decía furioso mientras recordaba su historia con Poseidón. En ese momento Adamas se a punto de atacar a Poseidón, pero él rápidamente iba a clavar su tridente en Adamas, pero el tridente de Poseidón se dobló como un globo y la guadaña de Adamas se hizo agua. Goku. No pienso ver a mis hermanos matarse, y si no se controlan me pondré serio, lo decía molesto mientras tenía una taza en sus manos. A partir de ese día Adamas renunció a su sueño y dejó a Zeus. Historia de Sasaki. Finales del periodo Sengoku, el sonido de la espada de madera en el lugar del entrenamiento, se podía ver a todos tipos pelando hasta que el más grande ganó. Desconocido. Ustedes deben mantenerse firmes en todos los días. Lo decía serio. El que acabo de hablar era el sobrino de Según Toda Kagekatsu Toda. Kagekatsu. ¿Escucharon? Si muestra algún signo de flojera en el campo de batalla solo les espera la muerte, lo decía serio. Desconocido. Lo decía aburrido. En ese momento un chico entró, era considerado por los demás como una carga. Kagekatsu. Sasaki, lo decía molesto. Sasaki. Kagekatsu Dono, buenos días, lo decía alegre. Kagekatsu. Llegas tarde otra vez, tienes muchas agallas, lo decía molesto. En ese momento Sasaki se ríe. Sasaki. No, en realidad no mucho, lo decía tranquilo aún riéndose. Kagekatsu. No es un cumplido. Esas podridas agallas serán disciplinas. Lo decía molesto y gritando. Sasaki. Lo decía con duda. En ese momento Kagekatsu lanzó una espada de madera y antes de que Sasaki diga algo fue atacado por Kagekatsu, pero Sasaki pudo protegerse. Aprendices. ¿O no? Lo está siguiendo a Kagekatsu, Dono, lo decían sorprendidos. En la pelea seguían atándose muy rápido mientras que uno atacaba a otra protegía. Rápidamente Kagekatsu le sacó la espada a Sasaki. Sasaki. Me rindo, lo decía tranquilo mientras que dejaba a Kagekatsu sorprendido. Kagekatsu. Tú, te rindes. Lo decía sorprendido. Sasaki. Sí. La victoria de Kagekatsu Dono, lo decía feliz. Kagekatsu. Maldito, aún así te consideras samurái. Si tú pierdes la espada, tienes que luchar con todo incluido con tus dientes hasta perder tu vida. Siempre tienes que luchar hasta el final, lo decía molesto mientras agarraba a Sasaki y lo sacudía. Desconocido. No, Kagekatsu, no tiene sentido decir eso, lo decía tranquilo. En ese momento el hermano de Seigen Toda Kagemasa Toda Kagekatsu. Pero padre, él, lo decía molesto, pero fue interrumpido su padre. Kagemasa. Hermano, Kojiro no tiene idea de cómo usar una espada, no sirve de nada tenerlo en el dojo, lo tranquilo decía. En ese momento Toda Tyu, el creador del estilo Kodachi Seigen Toda, se tocaba la barba y Sasaki se reía. Seigen. Kojiro no ha progresado, ¿por qué te has rendido de inmediato? Lo decía tranquilo. Sasaki. Aunque lucharan 100 batallas, no podría ganar.
Pero si luchara con todas mis fuerzas ahora, no le haría gran daño, por eso me rendí, lo decía tranquilo. Kajemasa. Eso es una pérdida. Eres malo fingiendo ser un hombre de negocios, lo decía molesto mientras que Sasaki se sorprendió. Sasaki. En realidad no mucho jejeje, lo decía tranquilo. Kajemasa. No es un cumplido. Lo decía molesto. Seigen. En verdad, me pregunto si Kojiro logrará ser un espadachín, lo decía con duda. Después de eso Kojiro se fue a entrenar al bosque donde vio a los animales y comenzó a crear su técnica. Después de años volvió al dojo y ganó a Kagekatsu, pero después tuvo una pelea con Seigen, pero perdió, así que decidió irse y seguir entrenando hasta el punto de superar a su maestro, y se fue. Comenzó a pelear contra los mejores espadachines de la era y siempre perdió Sasaki. Así que este será mi fin, lo decía tranquilo mientras sus heridas sangraban. Desconocido. Así que tú sos Sasaki Kojiro, lo decía tranquilo. Sasaki. Si soy yo y tú, lo decía con humor. Goku. Mi nombre es Son Goku, lo decía tranquilo. Sasaki. ¿Y se puede saber qué quiere un dios conmigo? Lo decía tranquilo, que hizo que Goku se reía. Goku. ¿Se puede saber cómo sabes que soy un dios? Lo decía tranquilo metiendo. Sasaki. En toda mi vida que he conocido muchas cosas y encontré una aldea que te alababa a una estatua tuya, lo decía tranquilo. Goku. Bueno, viene a ver si quieres tener una pelea conmigo, lo decía tranquilo. Sasaki. Me gustaría, pero como ves estoy en mi último momento, lo decía tranquilo. Goku. Ese no es un problema, lo decía mientras ponía su mano en el hombro de Sasaki curándolo de todo. Sasaki. Gua, eso es sorprendente, lo decía sorprendido. Goku. ¿Y qué dices? Lo decía tranquilo. Sasaki. Ok, pero mi espada está rota, lo decía tranquilo. En ese momento Goku crea una espada para Sasaki. Goku. Oye, lo decía tranquilo mientras le lanzaba la espada. Sasaki. Gracias, lo decía tranquilo mientras miraba a Goku crear una espada. Goku. Espero que esto sea emocionante, lo decía mientras se ponía en posición de combate. Después del combate, Sasaki. Jajaja, eso fue la mejor pelea que tuve en mi vida, lo decía emocionado. Después de eso Goku se llevó a Sasaki con él. En la época actual. Poseidón. Yo iré primero, así que no te metas basura, lo decía serio. Sasaki. Ok, cuídate niño, lo decía con burda. Vegeta. Yo iré primero hermana, lo decía serio. Vegeta. Como quieras, lo decía seria. En ese momento Vegeta se transformó en fase 3, y fue con toda su velocidad hacia, pero fue atravesado por Poseidón. En ese momento Poseidón lo lanzó contra un muro y lo atravesó, pero rápidamente Vegeta, aún herido, fue contra Poseidón, pero rápidamente él usó la inundación de los 40 días y 40 noches, pero aunque Vegeta usó un escudo de ki fue atravesado por todas partes. Poseidón. Eso pasa por desafiar a un ser perfecto como yo, lo decía serio mientras se retiraba. Sasaki. Qué frío jeje, lo decía tranquilo. Shion. Otro punto para el equipo de Goku-sama, lo decía tranquilo. En las gradas. Hine. ¿Pero qué fue eso? Lo decía sorprendida. Brunilde. Así es Poseidón, él se considera un ser perfecto con Goku, para él solo ellos dos son seres perfectos, por eso él no lo tomó en serio, lo decía tranquila aún acariciando a Goku. En ese momento Freeza nota que la mano de Goku estaba con fragmentos negro. Freeza. ¿Qué les pasan a las manos de Goku-kun? Lo decía con duda. Heir. Es que el sello del poder de Goku-kun se está abriendo poco a poco, lo decía tranquila. En ese momento el poder Goku se incrementa haciendo que los rastreadores exportaban. Hine. ¿Pero qué fue eso? Lo decía asustada. Brunilde. El poder de mi Goku-kun llegó hasta 111.676 4.800.000 trillones en su estado base, lo decía tranquila. Freeza. Pero el sello no se había abierto por completo, lo decía sorprendida. Heir. No, solo dijimos que su poder estaba sellado, nunca dijimos que este era todo su poder, lo decía con burda en el pecho de Goku. Hine. ¿Y ahora qué tan poderoso es? Lo decía emocionada. Antes de una de las chicas respondieran fue Goku quien respondió. Goku.
Mi fuerza ahora es tan grande que llega a poder destruir 96.277.103 universos junto 4.482.758.620.689.655 galaxias. Mi poder destructivo llega hasta destruir 192.546.206 universos junto a 896.551.731.931 galaxias, pero mi velocidad no se queda atrás ya que supero a la luz por 44.670.720 trillones de veces, lo decía tranquilo mientras acariciaba a Heir en la cabeza. Hine, en su mente. Tengo que a todo cuenta que Goku se interese en mí, lo pensaba sería. En el campo de batalla. Sasaki. ¿Y qué esperas niña? No vas a atacar, lo decía tranquilo. Vegeta. No soy tan tonta como mi hermano así que solo te estoy analizando, lo decía seria. Sasaki. Jajaja me caes bien niña, lo decía tranquilo. En ese momento Vegeta se transformó en fase 3, fue rápido e intentó darle un golpe, pero Sasaki la barqueó con la funda de su espada, rápidamente le dio un golpe con la funda en estómago y después de en la cara que la sacó volando, rápidamente Vegeta salió y lanzó un Big Bang, que Sasaki esquivó, pero rápidamente Vegeta apareció atrás de él y le dio una patada que lo lanzó hacia el piso, Sasaki rápidamente se agarró su espada y la lanzó que lo hizo que se clavara en el piso, rápidamente se paró en su espada y vio a Vegeta, cargando un Final Flash. Vegeta. A ver si soportas esto Final Flash, lo decía seria mientras su ataque llegaba a Sasaki. Sasaki rápidamente agarró su espada y usó su técnica. Sasaki. Full Counter, lo decía serio mientras que el ataque de Vegeta volvía con el doble de poder. En ese momento Vegeta caída lastimada. Sasaki. Ese fue emocionante ¿no lo crees niña? Lo decía tranquilo. Vegeta. Sin duda, lo decía feliz. Shion. El combate terminó en victoria para Goku-sama, lo decía mientras Sasaki se retira y algunos Saiyajin se llevaron a Vegeta, en las gradas. Hine. Oye Goku-kun ¿te importaría si puedes traer a Bardock? Lo decía muy coqueta. Goku. Ok, lo decía tranquilo mientras chasqueaba los dedos y aparecía Bardock. Bardock. ¿Qué fue eso? Lo decía asustado. Goku. Será mejor que te sientes si no quieres que te mate, lo decía serio. En ese momento Bardock se sentó. En el campo de batalla. Shion. Los siguientes luchadores de Goku-sama son Jack the Ripper el humano más odiado por los humanos y la misma oscuridad de los humanos, y como segundo luchador será Hércules el dios de la fortaleza, el humano más amado y la misma luz de los humanos, lo decía tranquilo en ese momento ambos entraron como en el manga. Hércules. Me harás luchar con un asesino, Goku, lo decía molesto. Jack. Oh lo siento Milord, lo decía tranquilo. Shion. Y como luchadores del equipo de los Saiyajines serán el cuarto hijo de Bardock el poderoso Turles y como su compañero será Yamcha, lo decía tranquilo mientras entraban como Batman. Turles. Un Saiyajin de clase bajo que patético, lo decía molesto. Historia de Jack. En un callejón se podía ver a un niño buscando comida en el tacho de basura, hasta que un tipo lo vio. Desconocido. Oye mocoso ¿qué crees que haces? Lo decía molesto. Desconocido. Solo estaba buscando comida, lo decía asustado. En ese momento él empezó a golpear a desconocido, gritando que era un ladrón. Después de eso el chico llegó hasta un burdel, donde se encontró a su hermana y una amiga. Desconocido. Jack ¿estás bien? Lo decía preocupada. Jack. Estoy bien Jackie solo busque comida, lo decía tranquilo. Desconocido. Oye necesitas curarte, lo decía tranquila. Jack. Estoy bien Mía, lo decía feliz. En ese momento un hombre salió de una habitación, donde encontraron a su madre. Jack y Jackie. Mamá ¿estás bien? Lo decían preocupado /a. Mary. Estoy bien y usted, lo decía tranquila hasta que vio que Jack lastimado y después usó una sábana para cuidado. Jack y Jackie, en su mente. Este brillo es precioso es la alama de mamá, lo decía felices. Después de eso pasaron unas semanas. Mary. No, lo decía triste. En ese momento Jack y Jackie entraron a la habitación. Jack y Jackie. ¿Qué pasa mamá? Lo decía preocupados. En ese momento la otra mujer les mostró un diario.
Después de eso Jack mató a su madre y Jackie a su padre. Pasaron varios años donde Jack y Jackie fueron reconocidos como asesinos seriales. Jack: es tan bello este color, ¿no lo crees, hermana?, lo decía emocionado. Jackie: concuerdo, hermanito, lo decía emocionada. En ese momento escucharon un ruido y miraron atrás. Jack: ¿quién eres, mi sir?, lo decía tranquilo. Desconocido: un gusto conocerlos, lo decía mientras se sacaba su sombrero. Jackie: qué bello color, lo decía emocionada, que rápidamente fue a atacar al hombre cuando el cuchillo iba a cortar el cuello, pero el cuchillo fue convertirlo en un chocolate. Jack: ¿pero cómo?, lo decía sorprendido. Desconocido: por favor, señorita y señor, déjeme presentarme, queridos asesinos, lo decía tranquilos. Jackie: qué caballeroso, lo decía tranquilo. Jack: oh, disentimos, sir, lo decía tranquilo. Desconocido: mi nombre es Son Goku y ve que falta poco para la hora de te quieren tomar, lo decía tranquilo. Jack y Jackie: será un gusto, lo decía tranquilo /a. Después eso Goku empezó a contar su historia y empezó a salir con Jackie. Historia de Hércules. La historia fue normal hasta la parte de la invasión de los dioses. Se podía ver Hércules lañado. Ares: ya ríndete, humano, lo decía molesto. Hércules: no, hasta que no se vayan, lo decía molesto. Ares: entonces muere, lo decía molesto. Antes que Ares atacara a Hércules tomó la ambrosía. En ese momento, antes de que ambos chocaban los puños, Goku los detuvo. Ares: padre, ¿qué haces?, lo decía sorprendido. Hércules: padre, lo decía sorprendido. Goku: estuve mirando cómo este tipo, siendo un simple humano, quería pelear contra tú, aunque tenía la posibilidad de tomar la ambrosía no la quiso, además que ahora es un dios, lo decía tranquilo. Ares: entonces ¿qué hacemos?, lo decía serio. Goku: oye Hércules, te propongo que vengas con nosotros y no le haremos nada a la humanidad ahora, lo decía tranquilo. Hércules: acepto, lo decía serio. En campo de batalla. Hércules: yo iré primero, lo decía serio. Turles: yo iré primero, lo decía serio. Yamcha: como quiera mi señor, lo decía tranquilo. Rápidamente Turles se transformó en SSJ-1, fue con todo y le dio una patada a Hércules, lo bloqueó a duras penas. Hércules rápidamente usa el león de Nemea que le atinó y lo sacó volando, pero antes de caer se pudo transformar en su fase 2, donde fue a su máxima velocidad y le dio una patada en la cabeza que hizo que Hércules sangrara de la cabeza, pero antes que Turles atacara otra vez, Hércules usó ave laborista para alegar. Rápidamente Hércules fue y le dio un puñetazo en la cara que lo sacó volando, pero antes de que Hércules vuelva a atacar, Turles le lanzó una esfera de ki y usó una teletransportación, apareció atrás que lo sacó volando. Hércules usó león laborista que lastimó, pero rápidamente Turles se transformó en SSJ-3, rápidamente Turles pegó e hizo una espada de ki, rápidamente Turles decorta el pecho de Hércules. En ese momento Hércules se alegó. Hércules: ven a mi Cerbero, lo decía serio mientras que lanzaba su arma hacia el cielo. En ese momento el perro de 3 cabezas baja y se une a Hércules. Hércules: ahora sí que continúe, lo decía serio. En ese momento Hércules fue con toda su velocidad y golpeó a Turles sacándolo volando, haciendo que un hilo de sangre caiga por su cabeza hasta su ojo. Rápidamente Turles fue con todo e intentó dar de una patada, pero Hércules lo esquiva y de un golpe que lo deja muy grave. Rápidamente Turles usó el cañón espiritual negro que dejó inconsciente a Hércules. Shion: un punto para los Saiyajines, lo decía tranquilo mientras que Turles iba a matar a Hércules. En las gradas. Goku: Seki Shiki Meika ya, lo decía serio mientras apuntaba a Turles. En ese momento Turles cayó al piso. Fresa: ¿qué le pasó a Turles?, lo decía sorprendida. Hine: ¿y no vas a responder, Goku-kun?, lo decía con duda. Goku: es una técnica que me permite separar el alma y cuerpo, mientras que el alma es enviada a las puertas del infierno, lo decía tranquilo. Fresa y Hine: sorpréndete, Goku-kun, lo decían sorprendidas y coquetas. En campo de batalla. En ese momento unas chicas fueron preocupadas por Turles y se cebaron. En ese momento unos guerreros se llevaron a Hércules. Jack: parece que nos toca Sir, lo decía tranquilo.
Yamcha en ese momento se transformó en SSJ y fue con todo, pero en ese momento Jack saltó en aire haciendo que todos los Saiyajines pensaban que volaba. Jack: Sir, dígame ustedes, ¿tiene un paraguas? Porque aquí es muy raro que llueva, lo decía feliz. En ese momento Jack tiró varios cuchillos al aire que cayeron y se clavaron en Yamcha haciendo que sangre. Yamcha: maldito, lo decía mientras saltaba. En ese momento Yamcha intentó golpear a Jack, pero él lo esquivó. Cuando Jack cayó al piso empezó a correr, pero cuando Yamcha pasó por una calle varios cuchillos se clavaron en él matándolo. Jack: parece que solo el Sir Goku tiene un verdadero color, lo decía mientras se iba. En las gradas, Bardock, Hine y Freeza estaban sorprendidos, pero rápidamente salieron de la sorpresa. Freeza: oye Goku-kun, ¿te importaría traer el alma de Turles-san? Lo decía tranquila. Goku: ¿Ustedes qué piensan, chicas? Lo decía tranquilo mientras acariciaba las cabezas de sus chicas. Heir: a mí no me importa, lo decía tranquila. Brunilde: estoy igual que mi hermanita, lo decía tranquila. Goku: y vos Rur, lo decía tranquilo mientras que la chica se acercaba. Rur: a mí tampoco me importa, lo decía tranquila mientras se sentaba en Goku. En ese momento Goku chasque los dedos haciendo que el alma de Turles vuelva. Goku: no vas a ir Freeza, lo decía tranquilo mientras empezaba a manosear a Rur. Freeza: ¿a qué te referís? Lo decía con duda. Goku: no te olvides que tendrás una batalla con mi querida Chibi, lo decía tranquilo mientras seguía manoseando a Rur. En ese momento se levantó y se fue. En el campo de batalla, Shion: el siguiente combate será la pareja de Goku-sama, la poderosa Chibi, aquella que juega con las galaxias y universos, lo decía tranquilo. En ese momento varios animales iban y se dejaba ver a Chibi para ahí. Shion: y como la otra oponente será, la hermana del emperador del universo, la reina de la galaxia, la poderosa Freeza, lo decía tranquilo. En ese momento Freeza empezó baja, cuando tocó el piso se puso en la posición de los demonios del frío. Chibi: bailemos hasta la muerte, lo decía emocionada. Freeza: que el combate empiece, lo decía emocionada. Historia de Chibi. En el reino de los dioses de la India. Chibi: oye Shiva, ¿a dónde vas con Rudra? Lo decía con duda. Shiva: voy a ir con Rudra a la montaña, lo decía tranquilo. Rudra: ¿quieres acompañaros Chibi-chan? Lo decía feliz. Chibi: dale, ¿por qué no? Lo decía emocionada. Shiva: bueno, oyes, oh dioses, conocerán a los más fuerte, lo decía emocionado. En ese momento Chibi, Shiva y Rudra fueron a la entrada, donde peleando contra 3345 dioses, ni siquiera aquel que vencía a la muerte pudo ganarles, hasta el punto de superar al dios de rayo Indra, llegando hasta la punta de la montaña. Shiva y Chibi: esta vista es la mejor de todos, lo decía tranquilo /a. Rudra: sí, pero solo uno puede estar en la cima, lo decía triste. Shiva: lo tenía que decir, lo decía triste. Chibi: ¿cómo lo hacemos? Lo decía triste. Rudra: 1 contra 1, lo decía algo triste. Shiva: yo ir primero si no te importa hermanita, lo decía tranquilo. Chibi: ok hermano, lo decía tranquilizándose. Esto será igual a la manga. Shiva: hermano, no quiero pelear contra vos, lo decía listo para pelear contra Chibi. Chibi: entiendo hermano, así que me rindo, lo decía tranquilo. Shiva: gracias hermanita, lo decía aún triste. Historia de Freezer. Se podía ver a Freeza tirado en el piso llorando. Freezer: ya basta por favor padre, lo decía llorando. King Cole: en serio sos patética, tu hermano menor es mucho más poderoso que vos, lo decía molesto. Freezer: en serio lo siento, lo decía aún llorando. King Cole: sería mejor que te vayas mientras voy a entrenar a tu hermano y nunca un hombre se interesada en una inútil como vos, lo decía molesto. Freezer: sí padre, decía aún llorando. Después de eso Freeza se fue y se encuentra con su madre. Desconocido: mi pequeña, ¿qué te pasa? Lo decía preocupada mientras abrazaba a Freeza. Freezer: mamá, otra vez papá, me maltrato otras por favor porque soy tan débil, lo decía triste. Desconocido: tranquila mi pequeña, sabes cómo es tu padre, lo decía abrazando a Freeza. En ese momento el desconocido se le ocurre una idea. Desconocido:
Tengo una idea. ¿Qué te parece ir a ver a tu amiga Hine? Lo decía intentando poner a feliz a Freeza. Freezer. Dale mamá, mil gracias, lo decía feliz mientras limpiaba sus lágrimas. Después de eso el desconocido lleva a Freeza al planeta Vegeta, donde se queda con Hine donde juego, pero cuando volvía seguía siendo maltratada, así siempre fue, hasta un punto. Se podía ver a Freeza en su habitación llorando y sangrando. Freeza. Sería mejor que me quite la vida ya que soy una vergüenza para todos, lo decía llorando mientras se preparaba para suicidarse. Pero antes de quitarse la vida alguien habló. Nota. Aquí Freeza solo tiene 3 años. Desconocido. ¿Por qué lo harás? Lo decía tranquilo. Freezer. ¿Quién eres? Lo decía asustada. Desconocido. Tranquila, no te lastimaré, lo decía tranquilo. Freezer. ¿Cómo puedo confiar en ti? Lo decía asustada. Desconocido. ¿Me puedes considerar como un amigo? Lo decía tranquilo. Freezer. Amigo, lo decía sorprendida. Desconocido. Sí, primero déjame curarte primero, lo decía tranquilo mientras curaba a Freeza. Freezer. Gracias amigo, lo decía feliz. Después de eso pasaron varios años, solo 4, donde Freeza seguía siendo maltratada por su padre, e iba a jugar con Hine. Después de eso, iba a jugar con el desconocido, y así es como siempre era hasta que un día. Freezer. Por favor no te vayas, lo decía llorando. Desconocido. Tranquila, en algún momento nos volveremos a ver, lo decía mientras la besaba en la frente. Freezer. Pero yo te amo, lo decía apenada. Desconocido. Hagamos una promesa, cuando crezcas nos casaremos, lo decía mientras estiraba el meñique. Freeza. Trato, pero ¿cuál es tu nombre para que en el futuro te reconozca? Lo decía feliz mientras entrelazaba los dedos. Desconocido. Soy Son Goku, lo decía mientras se iba. Freezer. Voy a hacerme más fuerte para poder impresionarte, lo decía feliz. Después de eso aún seguía siendo maltratada, pero se hacía más fuerte. En el campo de batalla, Freeza se transforma en su segunda forma y después a la tercera. Chibi. Esto será una gran batalla, lo decía emocionada. En ese momento Freeza fue con todo, chocando los puños con Chibi. Rápidamente Chibi intenta golpear con su cola, pero fue interrumpido por el tercer brazo, y el cuarto golpeó el estómago haciéndola volar contra el muro, pero rápidamente salió y lanzó varias esferas de ki, haciendo una gran estela de polvo. Rápidamente Freeza apareció atrás, pero fue detenida por Chibi, que le dio una patada que la hizo sangrar de la cabeza. Freezer. ¿Cómo es posible que hayas detenido mi golpe si no me viste? Lo decía sorprendida. Chibi. ¿Acaso ya te olvidaste? Todos aquí pueden sentir todas las presencias conocidas, lo decía tranquila. Freezer. Sorprendente, lo decía sorprendida. Chibi. Sin duda, pero la capacidad de mi querido de sentir las presencias de otros es perfecta, pero ya dejemos de hablar y peleemos, lo decía emocionado. En ese momento Freeza usó los rayos mortales, que Chibi lo esquivó con dificultad. Antes de que Chibi pudiera hacer cualquier cosa, Freeza le dio una patada que la sacó volando contra una pared, haciendo un hueco. Rápidamente Chibi salió del hueco, y lanzó varias esferas de la destrucción, que Freeza las esquivó apenas antes que Chibi hiciera otro ataque. Freeza lanzó una supernova, donde Chibi la recibió y una quemaduras muy graves. Rápidamente, Chibi lanzó una esfera de fuego que quemó la mano de Freeza. Freezer. ¿Cómo es que me pudiste quemar? Soy capaz de soportar el calor de 2068.965.517 de soles, lo decía sorprendida. Chibi. Es muy simple, mi fuego es tan caliente que se puede comparar al calor de 4.000 millones de soles, lo decía tranquila. En ese momento Freeza lanzó varias esferas de ki haciendo una cortina de polvo. Después de eso hizo varias esferas de ki que hizo para distraer a Chibi, y rápidamente atacó con todo y noquea a Chibi. Shion. La ganadora es Freeza y ahora se hará la última batalla, lo decía tranquilo mientras que Freeza se llevaba a Chibi al sector médico. En las gradas. Bardock. ¿A qué se refiere como última batalla? Lo decía exaltado. Goku. Tranquilo, solo será una batalla del Saiyajin más poderoso contra mí, lo decía tranquilo. Hine. Entonces pelearás contra nosotros o Kuriko, lo decía con duda. Brumilde. Mi querido, digo que iba a pelear con el más fuerte, no el cuarto, tercero ni el segundo más fuerte, lo decía con burla mientras la cola de Goku la manoseaba.
Bardock molesto se transforma en la fase 1, 2, 3 y 4. En ese momento Bardock iba a atacar a Brumilde, pero fue interrumpido por Heir, que recibió el golpe de Bardock. Después de eso Heir lo agarró y lo lanzó contra los muros, mientras que hacia un muro que lo abolló dejándolo inconsciente. Heir: nadie va a tocar a mis hermanas, lo decía molesta. Goku: por eso te amo Heir, lo decía feliz mientras besaba a Heir. Heir: y mi besito, lo decía haciendo un puchero. En ese momento Goku besó a Heir. Goku: ok, nos vemos, lo decía tranquilo mientras se retiraba, en el campo de batalla. Shion: ahora veremos aquel que creó cada galaxia del universo, aquel que creó el paraíso infinito, los campos elíseos infinitos, el infierno infinito, el purgatorio infinito, también cada reino de los dioses de cada patrón infinito, también aquel que creó el jardín del Edén, también aquel creó el concepto del tiempo y espacio, aquel que representa todos los conceptos, aquel que sin intento quitar la vida, atravesó de todos los métodos conocidos, aquel que puede destruir las líneas del tiempo, aquel que puede acarar el espacio, aquel que no necesita un cuerpo físico para la pelea, aquel que con una simple estrategia puede hacer que su hijo el dios de la guerra violenta se una junto a su prima madre la diosa de la guerra pasiva junto a los mejores estrategas de los humanos para al menos compararse, aquel que tuvo que sellar su poder ya que su simple presencia era tan grande que podrá destruir todas las líneas de tiempo junto a todo lo que existe, aquel que creó a los SCP, el todopoderoso Son Goku-sama, Saiyajin, aquella que nació con el poder infinito, la todopoderosa Broly, lo decía serio. Nota: el infierno, todos los otros son dimensiones. Los Saiyajines se preguntaban Super Saiyajin legendario. Dioses. Vamos Goku-sama, acabe con esa basura, lo decían emocionados. En ese momento se podía ver caminando tranquilo hacia el campo de batalla, mientras que un hombre de armadura de color plata estaba tocando una música que hacía que las personas estén tranquilas, mientras que Broly iba un poco temerosa. Orfeo: démela mi señor, lo decía tranquilo. Goku: gracias Orfeo, lo decía tranquilo. En las gradas. Gine: porque alguien tan débil apenas tiene un poder de 10.000, lo decía con duda. Desconocido: yo podría responder esa pregunta, lo decía con educación. Brumilde: Heir: hola mi pequeño Hermes, lo decían con cariño. Hermes: hola madres, lo decía con